Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Le agradezco al Congreso, al cuarto Congreso de Historia Franciscana, su invitación para venir a hablarles aquí, pues, sobre Francisco Martín de Crucelegui, sobre su obra y específicamente sobre dos composiciones que están en el archivo musical de Celaya. Bueno, primero, ¿quién fue Francisco Martín de Crucelegui? Él nació en un pequeño pueblo que se llama Elgoibar, en Guipúzcoa, en el País Vasco. Es un lugar que les recomiendo visitar. Hay que llegar primero a Bilbao. Ahí aprovechan para ver el Museo Guggenheim de Arte Contemporáneo, que es uno de los más hermosos que hay en el mundo. Y ahí agarran un camioncito de una hora y para llegar a un lugar que se llama Eibar. Y de ahí agarran otro como de 20 minutos para llegar a Elgoibar. Es un lugar hermosísimo, pues ahí fue donde nació Francisco de Crucelegui. Él nació en 1742 y se vino a la Nueva España en 1770. Fíjese que toda esa región de El Goibar y Guipúzcoa era en el siglo XVIII era una región muy pobre. Y entonces todos los jóvenes se iban o a Andalucía o se venían a la Nueva España. Era como una migración que se daba por la pobreza que había en toda esa región. Probablemente es una de las razones pues, que motivó al fraile para venirse aquí a la Nueva España. Aquí en la Nueva España, él fue prelado general de la Orden Franciscana, es decir, sí, hizo un puesto, sí, un puesto muy, muy, muy importante. Fue miembro de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que era una especie de asociación, tanto intelectual como de promoción de la economía, ¿sí? De toda esta región española y lo que se replicaba en la Nueva España. Sí, fue organista, sí, del Colegio de San Fernando en la Ciudad de México. Fue organero, es decir, era el que por un lado afinaba los tubos de los órganos y por otro lado reparaba los órganos. Y esto fue muy importante porque esto le permitió viajar por diferentes sitios de la Nueva España. Por eso es que sus obras se fueron difuminando hacia Durango, hacia Oaxaca, bueno, pues a la misma Celaya, es decir, esta cuestión del órgano le permitió ir a diferentes sitios. Sí, y fue compositor de música sacra. Sí, sus obras corresponden al estilo galante. Él fue contemporáneo de Mozart, lo que pasa es que nació antes que Mozart y murió después que Mozart, pero fue contemporáneo a Mozart. Y en su instrumentación destaca el uso del doble coro. Esto es muy interesante porque él ponía dos coros en sus composiciones y entonces los dos cantaban lo mismo, pero de pronto un coro se callaba y se quedaba el otro cantando. Entonces es una especie de estereofonía del siglo XVIII. Es una música muy, muy ingeniosa la que hacía Crucelegui. Sí, ¿cómo di con Crucelegui? Bueno, pues gracias al archivo que publicó la maestra Lidia Gerberov del archivo de la Basílica de Guadalupe, yo empecé a ver un montón de obras de Crucelegui, entré en Google y no veía nada de él, entonces ahí encontré un área de oportunidad que me permitió en el 2020 escribir un primer libro sobre él, con su biografía, su catálogo, sí, algunas de sus composiciones, y el año pasado, en mi año sabático, que estuve haciendo una estancia postdoctoral en Jaén, tuve oportunidad de verlo desde allá. Sí, las partituras originales de las composiciones y transcripciones de Crucelegui, este, están en los archivos de música de la Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro y en el convento franciscano de Celaya, Guanajuato. Sí, resguardan las partituras que en Celaya resguardan dos de sus obras: la transcripción del maestro Villalpando de la misa a tres voces y el Subtum Presidium, ¿sí? Son dos obras que están en el archivo musical. Vamos a la que sigue, por favor. Sí, ahí está el archivo prístino, es un lugar hermosísimo, que es un santuario de la música de la Nueva España. Lo tenemos a 40 minutos de aquí. Sí, les voy a hablar un poquito del archivo del convento. El archivo musical del convento franciscano de la provincia de San Pedro y San Pablo, situado en la ciudad de Celaya, del estado de Guanajuato, México, contiene especialmente obras del siglo XIX, tanto de autores de la región como europeos.
Tanto sus fondos documentales como los archivos, el archivo histórico sobrevivieron a la ocupación del ejército en 1859 en el marco de la Guerra de Reforma o de los 3 años entre liberales y conservadores, que finalizó con la victoria de los primeros y la entrada en la capital del país de Benito Juárez. Es una cita textual de la maestra Lidia Gerbero, porque ella también colaboró para organizar todo este archivo musical en Guanajuato. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces ahí está el archivo, ahí está el catálogo. Y si ustedes ven en el número 128 y 129, ¿sí? Del tomo correspondiente al catálogo, hay dos obras de Cruz Alagui, que es de las que vamos a hablar. Aquí hay una pequeña o una primera área de oportunidad. Creo sería importante, gracias, creo sería muy bueno difundir digitalmente este catálogo, sí, para que realmente pues ahora sí que más allá de nuestras fronteras, pues todo el mundo sepa las bondades y las maravillas que tienen en este archivo. Ahí hay un área de oportunidad. Sí, vamos a hablar concretamente de las obras. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, de las obras, ahí están ustedes viendo la carátula de la misa a 3 voces. Sí, y entonces tiene violines primeros y segundos, trompa, que sería una especie de corno francés, todavía no tan sofisticado como el que usan en las orquestas sinfónicas, primera y segunda trompas, bajo continuo. Sí, el bajo continuo, entonces es muy interesante. Vamos a la que sigue, por favor. Sí, el bajo continuo es muy interesante porque es una línea que se escribe que podía tocar tanto el bajón como un contrabajo, como el mismo órgano, dando todavía una flexibilidad. Recordemos que hasta antes del romanticismo, la música que se hacía todavía había una flexibilidad en cuanto a su interpretación. Llegaban y decían, bueno, ¿quiénes están aquí? Bueno, pues vamos a tocar las obras, tú tocas esto, tú el otro. Fue hasta el romanticismo en que realmente el compositor dijo, no, si no hay un oboe, y que no se toque mi obra, porque yo quiero esa línea melódica con el oboe.